La ensalada navideña cremosa que siempre me piden en diciembre. En el canal de las ensaladas ya estamos entrando en la recta final de la temporada de ensaladas navideñas. Y esta receta, vea pues, es de esas que uno guarda, repite y saca cada diciembre. Si todavía no se han suscrito, hágale pues, porque aquí quedan ideas buenísimas, fáciles y rendidoras. Arranco con esta exquisita ensalada tomando medio repollo o col blanco. Este ingrediente a mí me gusta mucho porque es económico, rinde bastante y aporta una crocancia deliciosa. Preste atención, lo cortamos muy finamente, en tiras bien delgaditas, casi como pluma. Ese corte hace que la ensalada quede suave y agradable al comer. Vea pues, ¿a ustedes les gusta el repollo bien crocante o más suavecito? Déjenmelo en los comentarios que los leo. Seguimos con un mango grande y bien maduro, uno de mis favoritos para ensaladas porque aporta ese contraste dulce que levanta todo el plato. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. Este paso es importante, ¿cierto? Porque si lo cortamos muy pequeño, se deshace al mezclar. El mango además es refrescante, aporta vitamina C y combina perfecto con lo cremoso que viene más adelante. No se me vaya sin suscribirse, que después anda buscándome por todo el internet. Hágale clic ya mismo, aproveche la emoción del momento. Así se queda conmigo y no se pierde ni una sola receta de las que subimos todos los días. Ahora vamos con 125 gramos de queso mozzarella. Este queso me encanta para este tipo de ensaladas, porque es suave, no roba protagonismo y se integra muy bien. Lo corto en cubos pequeños, todos más o menos del mismo tamaño, para que cada bocado tenga un pedacito de queso. Y aquí les pregunto algo, vea pues, ¿prefieren el mozzarella o se irían por un quesito más salado? Los leo pues. Seguimos con una manzana verde. Esta fruta le da frescura y un puntico ácido que equilibra todo. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón y las semillas, la corto en cubos pequeños. Este ingrediente también aporta fibra y textura, y la manzana verde con lo dulce del mango queda brutal, ¿cierto? Ahora sí, llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera grande, ponga cuidado, agrego el repollo ya listo, el mango maduro en cubos, la manzana verde y sumo media piña calada o en conserva cortada en cubos. Esta piña es otro de esos ingredientes que me gustan mucho para las ensaladas navideñas, porque aporta dulzor y un sabor tropical delicioso. También agrego 50 gramos de uvas pasas negras, que dan ese contraste dulcecito que sorprende en cada cucharada. Y aquí les lanzo otra pregunta, ¿son del team uvas pasas o de los que las evitan? Cuénteme pues. Para finalizar, el aderezo va directamente a la ensalada, sin vueltas. Agrego 200 gramos de crema de leche, que es la encargada de unir todos los sabores y darle esa textura cremosa que enamora. Este paso es clave, así que hágale pues con calma. Con una cuchara grande mezclo suavemente, asegurándome de que la crema de leche se incorpore bien y cubra todos los ingredientes sin aplastarlos. La idea es que cada bocado tenga de todo un poquito, ¿cierto? Listo, esta ensalada se refrigera un rato para que se asienten los sabores, se sirve bien fresquita y ya está, a disfrutar sin complique. Esta preparación queda perfecta para acompañar carnes, pollo al horno, cerdo o incluso para servir sola como plato principal en una comida ligera. Es rendidora, fresca, cremosa y muy navideña, vea pues. Si esta receta les gustó, los invito a que la compartan, la guarden y la preparen en casa. Déjenme en los comentarios qué ingrediente cambiarían o cuál les gusta más de esta ensalada, ¿cierto? No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las últimas recetas de esta temporada. Gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en el próximo video y recuerden que aquí en el canal de las ensaladas siempre hay una idea deliciosa esperando en la mesa. ¡Vamos pues!